Fernando, ¿pudiste solucionar lo de prácticas 2? Sí, ahí ya lo vi, ya estaba todo acomodado, así que ¿Funciona? Bien, todo bien. Sí, sí. perfecto. Perfecto. Eh, bueno, ahí arrancamos. Tuvieron tiempo esta media horita para hacer la actividad 2 de geomorfología, si no la habían hecho para esta semana. Bien, vamos a arrancar con la actividad entonces. Bien, la semana pasada habíamos estado viendo las teorías de evolución de relieve principalmente, ¿sí? Junto con otros conceptos, y les había dejado unas preguntas sencillas para que hicieran y para que, bueno, para que sirva para estudiar después también. Entonces, al igual que sistema petrolero en geología, gas y petróleo, la definición de relieve se las voy a tomar de acá a la China, así que alguno que me pueda contar qué definió como relieve en el práctico. Vimos a grandes rasgos o sea, una misma definición, pero que la vimos en dos partes. Si alguno se anima. Es la irregularidad que presenta una superficie. Bien, y habíamos visto otra también dentro de eso, ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí? Que también se podía definir como la diferencia, ¿sí? Entre el punto más alto y el punto más bajo, ¿sí? De un sector. No sé si se acuerdan en la diapositiva, ahí se los voy a compartir, así lo vemos mejor. Habíamos dicho que bien, como dijo la compañera, eran las irregularidades que presentaba la superficie, ¿sí? Y dependen de dos parámetros principales: el tiempo, ¿sí? En que se genera ese relieve, y el parámetro espacial, ¿sí? Que es básicamente la superficie que ocupa. Y a su vez habíamos dicho que podía ser la separación entre el punto más elevado y el punto más bajo, ¿sí? Entonces, bueno, la respuesta a esa primera pregunta ya estaría sencilla, ¿sí? Contestada. La otra era un poco más compleja, más larga, en realidad no compleja. Diferencias, ¿sí? Y similitudes entre los tres modelos de evolución de relieve, ¿sí? Los tenían que comparar. ¿Alguno lo hizo y que lo quiera compartir? Por favor. Recuerden que había uno que tenía en cuenta, que no tenía en cuenta la litología, ¿sí? Otro que sí, otro que no. Los climas en los que se centraban las distintas teorías, ¿sí? ¿Alguno que quiera participar? ¿Nadie? Bueno. ¿Ese eran el de aislados, cerrados y abiertos, puede ser? ¿O no eran esos tres? No. La pregunta se refiere a los tres modelos, el de los tres autores, el de Davis, Penck y King.
¿Se acuerdan Ah, que al final había un grafiquito, ¿sí? En donde, bueno, a grandes rasgos separa los tres modelos de evolución del relieve y, bueno, hace una comparativa con unos dibujitos. Les dejé ahí en la última diapositiva, sin ir más lejos. Pero bueno, a grandes rasgos, uno minimizaba el clima, el otro no consideraba las litologías, ¿sí? Por ahí la diferencia principal era entre Davis y Penck, ¿sí? En donde Davis plantea así el modelo de peniplanación, ¿sí? En donde básicamente las pendientes van disminuyendo, y Penck planteaba la retracción, ¿sí? De las pendientes, sin disminución de la inclinación. Y bueno, finalmente King, básicamente podríamos decir que era una especie de mezcla, ¿sí? entre las dos teorías. Si miramos en este último dibujito, ¿sí? Podemos ver que King tiene en cuenta ambos conceptos, tanto el de Penck como el de Davis, ¿sí? Con la retracción, ¿sí? Paralela de la pendiente, sin pérdida de pendiente, o sea, de inclinación, y la formación del pedimento, ¿sí? O la pérdida de pendientes de parte de las laderas, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, las diferencias son esas, ¿sí? Y bueno, obviamente, donde cada uno planteó, ¿sí? O sea, los ambientes que cada uno plantea, ¿sí? O en realidad no que cada uno plantea, sino donde cada uno hizo su modelado, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a la próxima pregunta, que era si les parecía que un solo modelo era aplicable a una región específica, ¿sí? ¿Alguno la contestó? ¿O con esto que conté recién, alguno que dé su opinión? ¿Cómo era la pregunta? Ahí muestro. ¿Le parece que un solo modelo es aplicable a una región específica? O sea, los tres modelos que vimos, obviamente cada uno lo hizo para una región, ¿sí? Donde generó su estudio, eso no lo vamos a tener en cuenta. Pero a lo que voy es, ¿se puede utilizar, según su opinión, ¿se puede utilizar alguno de los tres modelos en algún lugar específico? No, no sé, me parece que yo lo hice mal, profe, pero yo le puse, por ejemplo, el de King, Sí, lo puse como para acá, en bien. Rincón. Bueno, ¿por qué? Y porque Es, utilizaba los esa dos era la última modelos ya. pregunta. Bien, Ok. pero está bien que usas los dos modelos, pero ¿por qué lo usás en Rincón? O sea, ¿qué ves en Rincón, ¿sí? Que te da Ujú. indicios de que puedes usar la teoría de King. La parte de las zonas montañosas, así que, ¿cómo se dicen las? A ver, un segundo, chicos. Cañadones, ay. Perdón, tuve un problemita. Ahí estoy de vuelta. Decime, Stephanie. Decía por los cañadones, Bien, que había bueno, muchos cañadones en la zona. bien.
Y respecto a la parte de las mesetas volcánicas que nos rodean, eso es un buen ejemplo, ¿sí?, de lo que sería la retracción paralela, ¿sí? En cuanto a los cañadones, sobre todo los que rodean acá Rincón. Recuerden que estamos rodeados de rocas sedimentarias y de Grupo Neuquén, entonces podemos decir que tenemos una formación de pedimento en ese caso, ¿sí?, y donde tenemos del otro lado del río, sí, enfrente, del lado de Mendoza, tenemos las mesetas, ¿sí? Estoy hablando de la ciudad específicamente. Y bueno, ahí en el caso de las mesetas podemos decir sí que tenemos retracción del relieve, ¿sí? Entonces podemos utilizar al método de King, ¿sí?, como dice Stephanie, o aplicarlo para nuestra zona, ¿sí? ¿Alguno tuvo otra idea o pensó algo distinto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dijo Stephanie? ¿Con lo que les expliqué recién? Bueno. Vamos a... Bien, acá en la plataforma van a encontrar el archivo teórico de hoy, ¿sí? Un paper del campo de hielo patagónico sur, que es con lo que vamos a trabajar en la práctica, ¿sí?, para la semana que viene. El práctico, ¿sí?, que después al final de la clase lo vamos a chequear. Y bueno, les dejé ahí unos videitos que explican, ¿sí?, lo que vamos a ver al principio ahora en la clase. Obviamente mejor explicado de lo que se los puedo llegar a explicar yo, pero está en inglés, así que si tienen ganas de mirarlos, no se van a perder nada malo, ¿sí? Están bastante buenos y son bastante didácticos. Ahí les comparto la pantalla un segundo. Bien, entonces, siguiendo con la parte teórica de geomorfología, hoy vamos a ver geomorfología climática. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la parte teórica, ¿sí?, de esta disciplina, díganme si ven bien la pantalla ahí o la ven medio cortada. No, la ven bien, ¿no? Sí, se ve, profe. Bien, joya. No sé dónde quedaron los lentes en el camino. Bueno. Bien. Antes de meternos, sí, vamos a ver algunos conceptos, sí, que nos van a servir para entender al planeta, sí, la parte geomorfológica a nivel planeta, sí. Fíjense que, bueno, como primera aproximación, la radiación solar, ya lo deben saber, calienta, sí, de manera diferente a la superficie de la Tierra, sí, concentrándose principalmente en el Ecuador y los trópicos, sí. Y bueno, en lo que son las latitudes medias y polares recibe menor radiación, ¿sí? Entonces, con esta mayor y menor recepción de energía, ¿sí?, principalmente de parte del Sol, se dan dos fenómenos, ¿sí? Uno podemos decir, un balance positivo y un balance negativo, ¿sí?, dependiendo dónde nos encontremos. Si nos encontramos en los trópicos o en las zonas ecuatoriales, vamos a tener un balance positivo con mayor energía de la que la Tierra refleja, ¿sí? Y en lo que son los polos, principalmente, tenemos un balance negativo con, bueno, la energía que ingresa es menor, ¿sí?, que la que la Tierra refracta o refleja, ¿sí? Entonces, bueno, este desequilibrio, ¿sí?, a nivel planetario, básicamente es equilibrado, ¿sí?, por dos fenómenos, ¿sí?, que uno es la circulación atmosférica y el otro es la circulación de las corrientes oceánicas, ¿sí?, o cinta transportadora, que básicamente lo que hacen es transferir, ¿sí?, estas diferencias de calor desde lo que es el Ecuador principalmente hacia los polos, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos circulaciones, que fíjense que la atmosférica distribuye aproximadamente un 60% de energía, mientras que la oceánica
o la cinta transportadora hace el resto, ¿sí? Un 40%. Esto evita, ¿sí? Que las fajas de baja latitud, ¿sí? O sea, del 0 a 30 grados más o menos, del Ecuador hacia los trópicos, de Cáncer y Capricornio, se sobrecalienten y que, bueno, que los polos se mantengan congelados de manera indefinida, ¿sí? Acá un esquemita que bueno, por ahí no tiene mucha relación con lo que estábamos hablando, pero me pareció interesante para que lo analicemos, ¿sí? Fíjense que si decimos que de diciembre a marzo tenemos el invierno, ¿sí? De marzo a junio tenemos la primavera, ¿sí? Y así sucesivamente, estamos hablando del hemisferio norte, ¿sí? Entonces, ¿por qué básicamente tenemos el verano o el invierno cambiados con los hemisferios? ¿Sí? Por la inclinación de la Tierra y por la forma en que orbita alrededor del Sol, ¿sí? Entonces fíjense que la Tierra está inclinada, ¿sí? Entonces de diciembre a marzo el hemisferio sur, ¿sí? Que es donde estamos nosotros, recibe mayor energía, ¿sí? Que el hemisferio norte. Entonces eso hace que estemos en verano, mientras que el hemisferio norte está en invierno, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces en cuanto a lo que les comentaba de la distribución de este desfasaje de energía, ¿sí? Entre lo que es el Ecuador y los polos, como les decía, podemos decir que tenemos un balance positivo, ¿sí? Con mayor incoming de energía, o sea, mayor ganancia de energía y menor pérdida, ¿sí? Y el déficit polar es lo contrario, ¿sí? Tengo menor ganancia de energía y mayor pérdida, ¿sí? Por un fenómeno principalmente que es el albedo, que ahora lo vamos a ver, que tal vez seguramente lo han escuchado alguna vez. Entonces, bueno, básicamente esta distribución del calor por parte de la atmósfera y de los océanos lo que hace es, bueno, transportar la materia y la energía, ¿sí? Entre los hemisferios, ¿sí? Vamos a ver ahora, fíjense, este es un dibujito, ¿sí? Lo que es la cinta transportadora con las corrientes marinas cálidas, ¿sí? Que son más someras, mientras que las corrientes marinas profundas son las frías, ¿sí? A grandes rasgos, esto es un dibujito, ¿sí? Es bastante más complejo, pero sirve para entender un poco cómo es el transporte, ¿sí? De calor, ¿sí? Y de frío, o de temperaturas bajas, dentro de lo que es el océano. Y en cuanto a la circulación atmosférica, tenemos tres tipos de celdas, ¿sí? En la parte ecuatorial lo que tenemos es un centro de baja presión, en donde, bueno, el aire, al recibir mayor energía, se calienta, ¿sí? Descarga la humedad y más tarde, en los centros de alta presión, ¿sí? Descarga el aire, ¿sí? O sea, este aire sube, descarga la humedad, viaja hacia los polos, ¿sí? Cuando se termina de secar, o cuando en realidad cuando disminuye la temperatura, ¿sí? Puede o seguir hacia el polo o disminuir o bajar su altitud, ¿sí? Y tenemos zonas de alta presión que generalmente es, como les decía, aire enfriado, ¿sí? Y es seco, ¿sí? Entonces no es un capricho tener fajas, ¿sí? Áridas en los sectores subtropicales, ¿sí? Si miramos un poco el mapa de nuestro planeta, lo que vemos es en el Ecuador, ¿sí? Bueno, básicamente sectores tropicales, ¿sí? Que están, básicamente los vemos por el Amazonas, ¿sí? O la zona del Congo en África, y sectores más bien áridos, ¿sí? Con, bueno, el desierto de Sahara, y podemos decir a la zona desértica de Chile, por ejemplo, ¿sí? En el norte de Chile, ¿sí? Es un buen ejemplo de estos sectores de alta presión, ¿sí? En cuanto a la parte de las celdas polares, ¿sí? Tenemos también un sector de alta presión con bueno, aire polar frío, ¿sí? Seco también, aunque no parezca. Los polos tienen su parte desértica, ¿sí? Con bastante bajas precipitaciones y bajas temperaturas, y las zonas de baja presión que están, bueno, asociadas a los frentes polares, ¿sí? Bueno, acá les dejé un grafiquito, ¿sí? Con los centros de alta y baja presión. Y
bueno, gracias a esto tenemos lo que les decía al principio, la distribución principalmente de la temperatura, ¿sí? Y por ende de las lluvias, y si sumamos ambas, ¿sí? Tenemos un control sobre los climas, ¿sí? Bien, bueno, este es el mapita que les mostraba recién. Y en cuanto a la reflexión o irradiación solar, ¿sí? O, bueno, de la energía que ingresa por radiación solar, tenemos dos formas, ¿sí? La reflexión y la irradiación. Como ya les comenté, teníamos balances positivos y negativos, ¿sí? Y fíjense que los mayores flujos de calor, ¿sí? Hacia la atmósfera se registran en los océanos, ¿sí? ¿A través de cómo o a través de qué mecanismo? De la evaporación, ¿sí? Y bueno, el flujo de calor es un poco más sensible sobre los continentes y se da a través de procesos convectivos. En cuanto a el albedo, ¿sí? El albedo se refiere a, les había dicho, ¿sí? Que en las zonas polares teníamos mayores albedos que en las zonas tropicales, ¿sí? Entonces fíjense que el albedo se refiere a la calidad reflectiva, ¿sí? De una superficie, y esta controla la absorción de la energía, ¿sí? por parte de esta superficie. Entonces, en sectores de colores más bien claros, ¿sí? El albedo va a ser bastante alto, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en la nieve, tenemos entre un 80 y 95%, ¿sí? De reflectancia total, o sea, esto se mide en porcentaje. Entonces, esta es una forma de explicar, ¿sí? O la principal forma de explicar por qué en las zonas polares tenemos un albedo alto y tenemos balances negativos, ¿sí? De energía. Y fíjense, en cuanto a las zonas continentales, el albedo es de 10 a 25%, ¿sí? Podríamos, fíjense los bosques de 10 a 20, ¿sí? El pasto de 25 a 30, ¿sí? Entonces las áreas tropicales, que son más bien verdes, ¿sí? Tienen un albedo bastante bajo, entonces absorben mucho el calor. Y en cuanto a los cuerpos de agua, ¿sí? Fíjense, bueno, varía, ¿sí? Con la altitud de la Luna, pero tiene entre un 10 y un 60%, ¿sí? Bien, pero bueno, a grandes rasgos, fíjense que el 31% de la energía sí, energía que ingresa en el planeta, ¿sí? Es reflejada, ¿sí? Hacia el espacio. Bien, en cuanto a las nubes, ¿sí? Que es un factor del cual no nombré hasta ahora, pueden generar dos procesos, ¿sí? El de albedo, cuando el color de la nube es claro, ¿sí? O el de efecto invernadero, ¿sí? Cuando, bueno, no permite que la energía sea reflejada por parte de la Tierra o de la parte continental, ¿sí? Bien. Acá les dejé un grafiquito de la fuerza de Coriolis, ¿sí? Que, bueno, básicamente la fuerza de Coriolis y la rotación terrestre, ¿sí? Generan las fajas de viento, ¿sí? O sea, esto es lo que, este proceso es el que, o este fenómeno, es el que genera, ¿sí? Las direcciones predominantes del viento en nuestras zonas, ¿sí? Entonces fíjense que en el sur es en sentido antihorario y en el norte es en sentido horario. Esto generalmente se lo confunde con el agua de las piletas o del inodoro, ¿sí? Pero no es así. Sí tiene que ver con los huracanes, ¿sí? No sé si alguna vez vieron, pero los huracanes en el hemisferio norte siempre tienen una misma rotación, ¿sí? En el mismo sentido. Y bueno, después en los videitos que les dejé está mejor explicado, ¿sí? Pero bueno, tiene más que nada que ver con la diferencia, ¿sí? De velocidad de rotación de la Tierra, ¿sí? Si nosotros nos encontramos en el Polo Norte, rotamos a menor velocidad, ¿sí? que en el Ecuador, ¿sí? Después si miran el videito lo van a entender mejor. Bien, ya entrando en lo que es la geomorfología climática, ¿sí? Bueno, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta? Me quedó medio en duda eso que dijo del planeta en la parte de Ecuador, pero después miro el video.
Sí, a ver cómo lo puedo explicar. A ver si se explica con... Si, supongamos que esto está girando, ¿no? Que es la Tierra, ¿sí? Que gira de esta manera. ¿Sí? Si yo me encuentro en el centro, voy a girar a menor velocidad que la parte, que el extremo. ¿Me explico? O sea, yo para dar una vuelta acá, al mismo tiempo que una persona que esté en el extremo, ¿sí? Tengo que ir más lento para ir a la vez con esta persona, ¿sí? Si no tengo ni una lapicera acá. No, no, ya lo entendí. Si yo ¿Sabe? hago Como esto de el esta juego del manera, gusanito. ¿cómo? Como el juego del gusanito. Veo que usted, o sea, va corriendo a agarrar a las personas. Usted Sí. siempre va a ser el centro. Pero los de los costados van a ir más rápido cuando se mueva. Bueno, puede ser, creo que nunca jugué al del gusanito, pero sí, la idea es esa, ¿sí? O sea, si yo giro alrededor del planeta, en este caso, o sea, esto está girando, ¿sí? Entonces, si yo acompaño, el centro de mi dedo tiene que ir más lento que la punta, ¿sí? Para seguir, girar a la vez, ¿sí? Todos juntos. Esa es la idea. ¿Me están viendo? ¿Se ve la cámara o ven la pantalla? Ya veo que no me ven. Me ven chiquito, al costado, ¿no? Sí, profe, Bien. se ve la pantalla y usted. Y yo al costado, perfecto. Bien. Bueno, siguiendo con la parte de geomorfología climática, ya entrando en tema, fíjense que bueno, la geomorfología es el estudio, ¿sí? De las formas de relieve teniendo en cuenta el clima, ¿sí? O sea, básicamente lo que pregona esta rama de la geomorfología es que el clima es el principal controlador, ¿sí? De la geoforma resultante. Cosa que vamos a ver en un rato que puede ser real, ¿sí? En ciertos ambientes puntuales, pero no siempre es así. Entonces, básicamente el clima, ¿sí? Es el que determina, ¿sí? El proceso exógeno. ¿Se acuerdan de que vimos procesos endógenos verticales, procesos exógenos horizontales? ¿Sí? Entonces, el clima va a ser el que determine el tipo de proceso exógeno, ¿sí? Que me modele el relieve. Y, bueno, la geomorfología climática básicamente se encarga de identificar los factores climáticos bueno, que son los que modelan, ¿sí? Estas geoformas, ¿sí? Ya sea precipitaciones, heladas, dirección y fuerza de vientos, etc. Entonces, obviamente, como les decía, cada zona climática, ¿sí? Va a tener un tipo de proceso predominante, en donde, bueno, vamos a tener alguna geoforma específica, ¿sí? Que, bueno, vamos a ver ahora más adelante. Obviamente hay lugares en donde vamos a tener geoformas de distintas zonas climáticas, entonces ahí radica la dificultad, ¿sí? de la parte de la geomorfología climática, ¿sí? Entonces fíjense que, por otro lado, la geomorfología climatogenética, ¿sí? Considera que el clima actual es clave para la interpretación, ¿sí? Pero que, bueno, acepta que el clima puede cambiar y generar algunas geoformas un poco más complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estos climas cambian? ¿Sí? Fíjense que lo que vemos acá es un esker, que es una geoforma de origen glaciario, ¿sí? Y lo que vemos es una geoforma glaciar en el medio del desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió acá? Los cambios climáticos, ¿sí? No fueron lo suficientemente intensos para modelar, ¿sí? El relieve y, bueno, lo que estamos viendo en este caso es una geoforma relicta, ¿sí? O heredada de un paleoclima, ¿sí? Anterior. Entonces, entra en juego también el factor tiempo, ¿sí? Más allá de la intensidad, ¿sí? Del cambio climático. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es algunas clasificaciones morfoclimáticas, ¿sí? En donde, bueno, no me voy a detener demasiado en los rangos ni mucho más, ni mucho menos, digo. Pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que las regiones áridas, ¿sí? Obviamente vamos a tener campos dunarios, ¿sí? Predominancia de acción eólica, ¿sí? Eso ya es bastante obvio.
En zonas glaciares, sí, obviamente los glaciares van a ser los que predominan, tampoco me voy a tener porque tenemos un capítulo específico sobre geomorfología glaciar. Pero bueno, algunas geoformas ya las podemos empezar a ver, como los drumlins y las morrenas específicamente. Crioclastismo y gelifluxión, esto lo vamos a ver en meteorización, ¿sí? Pero estamos hablando de geoformas periglaciares, ¿sí? Donde tenemos rangos de temperatura muy bajos, ¿sí? Pero no tenemos formación de glaciares. Lo vamos a ver en detalle en geomorfología glaciar. Obviamente en templado húmedo, en templado y en templado húmedo vamos a tener la acción del agua, ¿sí? Principalmente. Y en semiáridos, bueno, tenemos, podemos decir que son nuestra zona, ¿sí? Con erosión hídrica y eólica predominante, y bueno, formación de badlands, que los vamos a ver más adelante también, y bueno, formas aluvionales y fluviales. Bien. Bueno, el tropical húmedo no es en el caso de nuestro país, pero en el caso de Brasil, sí, es bastante común, ¿sí? Las costras ferruginosas, el pan de azúcar, etc. Bien, acá tenemos una clasificación de regiones morfoclimáticas propuesta por un autor, ¿sí? No me acuerdo cómo se pronuncia, creo que Corley, creo. Pero bueno, lo que más me interesa de esta clasificación es que este autor lo que hace es separar, ¿sí? En primer y en segundo orden, que me parece algo bastante acertado, en donde, bueno, básicamente tenemos las tres regiones morfoclimáticas, no quiero decir básicas, pero que son con geoformas características, ¿sí? Áridas, glaciares y tropicales húmedas, en donde, bueno, cada una tiene sus características distintivas y no llevan mayores confusiones, mientras que después plantea 5 restantes que, bueno, son de segundo orden y son, tampoco quiero usar la palabra mixto, pero puede tener rasgos, ¿sí? De las de primer orden, ¿sí? Y obviamente tienen variaciones en cuanto a las precipitaciones y los rangos de temperatura. Entonces, acá les dejé un grafiquito en donde básicamente, bueno, ya les hablé de precipitaciones y temperaturas, pero también lo que interesa, ¿sí? A la hora de determinar una región morfoclimática es la estacionalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A la cantidad de tiempo, ¿sí? Durante el año en donde tengo una determinada condición, ¿sí? Climática. Entonces, fíjense que en los extremos vamos a tener las tres de primer orden, la glaciar, la árida y la tropical húmeda, ¿sí? Con bueno, los extremos de temperatura, los extremos de precipitación, y en el caso de la glaciar y la tropical húmeda, ¿sí? Tenemos los dos extremos de estacionalidad, ¿sí? Fíjense, temperatura del mes más cálido, ¿sí? Frío cálido, estamos por debajo del 0 grados en lo que es el glaciar, y en número de meses con precipitaciones mayores a 150 milímetros, estamos hablando de un clima tropical húmedo, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esta es una forma bastante sencilla de intentar comparar, ¿sí? Las distintas regiones, tanto de primero como de segundo orden, con, bueno, las de segundo orden metidas, ¿sí? Dependiendo de las distintas condiciones dentro de este triángulo de clasificación. Después lo que tenemos acá es, bueno, un perfil de meteorización que, bueno, vamos a hablar un poco más en detalle en el capítulo de meteorización, pero está bastante interesante para entender un poco lo que hablábamos recién, ¿sí? En donde, fíjense que tenemos precipitaciones, ¿sí? Medias, bajas, muy altas, ¿sí? Bosques tropicales, ¿sí? Fíjense el perfil de meteorización, o sea, cuál es la afección de las condiciones exógenas sobre la litología, ¿sí? Fíjense que es bastante más amplia, ¿sí? Que en las zonas desérticas o semiáridas y en las zonas templadas, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la temperatura lo mismo, ¿sí? Tenemos bajas temperaturas, medias y ya más altas en las zonas tropicales. Lo que me interesa acá es que sepan, ¿sí? Que bueno, en distintas regiones morfoclimáticas vamos a tener distintos perfiles de meteorización, ¿sí? Que los vamos a ver un poco más adelante.
Sí, queda poco. Ahí se me va a cortar, ¿no? Estoy muy emocionado hablando, que vengo medio embalado. Me quedan 3 minutos, 4. Bien, seguimos. Bien, entonces, fíjense que a escala global, ¿sí? Como ya vimos que, bueno, en realidad vimos la interacción entre la atmósfera, ¿sí? Entre las distintas atmósferas, mejor dicho. Lo que vamos a ver ahora es la interacción atmósfera-litósfera, en donde, bueno, lo que podemos hacer es separarlo en zonas, ¿sí? Y determinar fajas no tan exactas como las de alta y baja presión, ¿sí? Que, bueno, nos van a dar distintos morfoclimas, a partir de ciertos paralelos, ¿sí? Como estuvimos viendo, solamente que en este caso vamos a tener en cuenta la litología, ¿sí? Entonces, si miramos un mapita de las regiones morfoclimáticas de este autor, que no me acuerdo cómo era el nombre, de Budel, ¿sí? Que bueno, que tiene en cuenta esta interacción entre la litología y la atmósfera, lo que vemos es que no es tan perfecto como veníamos viendo, ¿sí? Fíjense, la parte árida en lo que es América del Norte es mucho más acotada que en África, ¿sí? En la zona ecuatorial, ¿sí? En el Amazonas y en el Congo, ¿sí? Bueno, nuevamente la zona que sería peritropical, y esta sería la zona subtropical, ¿sí? O región de monzones, y nosotros estamos, si no me equivoco, en una zona ectropical de valles suavizados. Bueno, no hay que detenerse mucho en los nombres, sino que la idea es que vean, ¿sí? Que no es tan perfecto como lo veíamos en la atmósfera, ¿sí? Sino que hay otros factores también locales, en nuestro caso a nivel sudamericano, ¿sí? Tenemos a la cordillera, que es un gran regulador del clima, ¿sí? Entonces, bueno, es bastante más complejo de lo que intento simplificar en la clase, ¿sí? Pero bueno, lo que plantea este autor es que, bueno, también existen zonas glaciares, periglaciares, ¿sí? No me voy a entrar demasiado en detalle, ¿sí? Es más o menos lo mismo, solamente que está un poco mejor explicado. Y nos queda un minutito todavía. Por ahí tener en cuenta la zona subtropical mediterránea, en donde, bueno, hay que sumar el efecto antrópico, ¿sí? Este autor por ahí lo tiene en cuenta, cosa de la cual no veníamos hablando hasta recién, ¿sí? Si se acuerdan, en la primera clase, las definiciones de geomorfología les había propuesto 3, y una de ellas, ¿sí? Tenía en cuenta los efectos antrópicos, ¿sí? Así que, bueno, está bueno que este autor lo haya tenido en cuenta. Y bueno, lo que les decía de zonas áridas, sí, fíjense que tenemos relieves dominantes, sí, meteorización dominante, y creo que no tengo más para avisarles, para comentarles. No. Respecto a esta clasificación, no. Bueno, se nos termina. Ahí les mando el link, chicos.